Es el presentador. No puedes empezar ya, Damián, no te preocupes. Bueno, bienvenidos a la Biblioteca Regional, al Comité Comicteca. Menos mal que no soy Pablo Motos. Bueno, bienvenido. Yo soy Daniel Torregrosa, por si alguien no me conoce. Soy el coordinador del ciclo Cienza y de Ciencia Ficción. No te lo he contado, Damián, tenemos un ciclo de Ciencia Ficción. Lo que no tengáis vosotros es acojonante esto. Y bueno, pues también hay una exposición ahora que se inauguró en noviembre, que se llama Divina Ciencia. La tenéis en la planta sótano. Y aprovechando esa exposición, que está inspirada en un libro mío, con dibujantes del cómic de aquí de Murcia, pues Vicente Funes, que es el responsable de la Comicteca, contactó con Damián, porque Damián ha publicado un libro maravilloso, que es Oh My God. Muchas gracias. Y vas a venir en diciembre, Damián, o esa es un poco la idea, y al final, pues bueno, te tenemos en febrero, que tampoco está nada mal. Sí, sí, en realidad es casi lo mismo, porque febrero es el antiguo fin de año, así que prácticamente es lo mismo. Todo eso lo podéis leer en su libro, que yo lo recomiendo. Luego hablaremos un poco más del libro. Bueno, ¿quién es Damián Moyá? Pues Damián Moyá es un polímata. No sé cómo se dice en griego, pero se podría decir, creo que tal cual como suena. Es un polímata. Bueno, si tenemos a Arístides aquí. Arístides, ¿cómo se dice en griego Arístides? Polímata igual. Arístides, que es un gran filólogo, que no te conocía. Bueno, es un polímata. Eres un polímata. Sí, yo a mí me gusta meterme. Lo acabamos de confirmar con un filólogo que se dice polímata. Polímata, perfecto. Bienvenido, Arístides. Y bueno, polígamo. Sí, todo lo que sea poli y polinomio. Bueno, pues Damián, pues eres de todo. Eres humorista, guionista, actor, eres también dibujante. También los dibujos del libro Oh My God son tuyos. Sí. ¿Qué más? Programas de radio, por supuesto eres el humano que está detrás de Barrancas, que casi por lo que todo el mundo te conoce. Sí, la verdad es que por el resto de cosas nadie tiene un muñeco mío en el coche, pero por Barrancas unos cuantos. ¿Y divulgador? Y un poquito de divulgador, sí, sí. ¿Del inglés? Del inglés mucho, me encanta divulgar inglés, sobre todo porque he encontrado como una manera diferente de enseñarlo que me parece mucho más cercana a los españoles, porque es que cuando un español estudia inglés es como, dices, pero esto es chino, es que no hay nada que tenga en común. Y sin embargo, después de estudiarlo mucho, dices, no, sí que tiene un montón de cosas en común y entonces voy dándome cuenta de cómo ir apretando turquitas e ir mejorando la enseñanza del inglés de manera que a los españoles no sea fácil, ¿no? Y lo hice con un americano que se llama Alberto Alonso, a pesar de su nombre es de Nueva York. Y ha sido un libro muy, muy bueno, que habéis vendido muy bien. No uno, son dos. Dos, sí, This book is the milk and this book is the remilk. Sí, también hemos hecho un podcast, un show que se llama This Show is the Milk. Y luego hoy se presenta en Vaughan La Caña de España en inglés. The Cane of Spain, lo he estrenado hoy, sí, un programita en inglés también para aprender con actualidad de España, pero en inglés, porque no sé si lo escucháis aquí mucho, Vaughan Radio, si lo tenéis, sí. Pues ahí enseñan inglés todo el rato, yo lo oigo mucho para aprender, pero siempre noto como que nunca hablan de España, porque como son todos guiris, realmente los guiris no les interesa España nada, es como que España es de segunda. Entonces ellos miran sus noticias, miran sus historias y entonces he intentado hacer una cosa que nos guste a nosotros los españoles, solo que en inglés y así de esa manera aprendes inglés, doy trucos también para aprender inglés chulos y lo pasamos bien, un poco de comedia. Aquí tú sabes que aquí en Murcia tenemos un acento que es el anglosajón, ya lo tenemos de serie, o sea, nosotros pronunciamos bien el inglés, pues ya tenemos una especie de anglosajón así cerrado. Yo lo estoy estudiando el idioma, yo estoy ahí buscando el idioma, voy a hacer el murciano en la leche. El anglosajón. Pues sí, aquí decimos Vaughan. En vez de Vaughan, Vaughan. Bueno, pues esa faceta de divulgación, Damián, te ha llevado al mundo clásico. O sea, te ha llevado a la parte, de la mitología, que puede sorprender, pero a mí me gustaría que me contaras cómo empezó tu interés por la mitología, cómo empezó tu interés en abordar el mundo clásico. Además, haces en la primera página del libro, en la introducción, creo, en la presentación, pues una defensa del mundo clásico y de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Y aquí tenemos también a Arístides, que ha sido una persona que está en una asociación que se llama AMUPROLAG,
que están peleando porque no salga la cultura clásica de las escuelas. Me parece fundamental, no sé por qué, bueno, tengo mis teorías, ¿no? Pero son polémicas como siempre, así que no las cuento. Pero sí, hay un interés en como en quitar la cultura clásica y no lo entiendo, porque la cultura clásica parece una cosa como antigua, pero en realidad es como la cultura común que ha habido en la sociedad occidental en las últimas 100.000 generaciones. Y de pronto hemos llegado los nuevos y decimos, a tomar por saco, ya no quiero saber lo que sabían todos los antiguos. Y entonces es ridículo, porque si no entiendes la cultura clásica, los dioses, la historia, etcétera, no entiendes en qué planeta estás. Este planeta está diseñado en torno a los dioses griegos y romanos, y si no los conoces un poco, aunque sea, es que no te enteras de nada, pero absolutamente de nada. Y en las cosas más cotidianas del día a día lo tienes todo alrededor y no lo estás viendo. Es como si estuvieras en Matrix, ¿sabes? Pero en cuanto sabes un poco de mitología, es como, ¡ué! Y se ven todos los numeritos cayendo, ¿no? Y de repente entiendes el código con el que se ha estructurado el mundo. Y da un gusto interno, que me imagino que tú lo sientes, que da gusto interno. Y te gusta compartirlo, es guay para enseñárselo a tus hijos. Yo no tengo, pero a mi sobrino lo tengo frito a contarle chorradas de estas. Y yo qué sé, pues ser capaz de leer el cielo por la noche, ¿no? En una noche de verano te tumbas con tus hijos o tus sobrinos y les cuentas los mitos, cómo funciona el zodiaco, por ejemplo, porque mucha gente mira el zodiaco en el ABC, pero nadie se ha preocupado de decir, ¿pero qué es el zodiaco? ¿Por qué la constelación de Géminis me afecta a mí particularmente? O la constelación de Cáncer, ¿no? ¿En qué se diferencian estas constelaciones de todas las demás constelaciones? Y porque son 14 y no 12. Y porque son 14 y no 12, efectivamente. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué Ptolomeo ha venido a estropearlo todo, como siempre? Pues son cosas súper interesantes que realmente tienen una aplicación en el día a día que no nos damos cuenta. Y ese es el problema, que cuando tú estudias un poco mitología, tú no sientes que tenga una aplicación. Porque normalmente estudiar esto son como si fueran piezas de un puzzle que tú te la estudias y dices, bueno, pues sí, Zeus era el dios del rayo, vivía en el Olimpo, no sé qué. Y dices, ¿y a mí qué me importa? Si no me afecta en nada. Sin embargo, tú vas estudiando piecita a piecita, piecita a piecita, y poco a poco vas viendo que se va formando el puzzle. Y de pronto tienes un panorama general de lo que ha pasado, de lo que te estaban contando y de por qué eran. Y entonces ahí es cuando de pronto dices, boing, y se te ilumina la cabeza y te vuelves completamente loco. Es muy guay. Ya, como estamos acostumbrados a esta cultura ahora de lo impactante, corto, un tuit, lo que estás contando es el descubrimiento pausado, sosegado, la lectura que te lleva a ampliar y no la receta, que parece que últimamente tienes que, incluso la divulgación parece que tiene que ser una receta, contarte la anécdota. No, lo que estás contando es precisamente todo lo contrario, que es uno, el descubrimiento ese y luego si ya lo enlazas, pues una experiencia casi mística. Claro, porque yo al hacerlo he tenido mis propias conclusiones, ¿no? Pues yo he sacado conclusiones de por qué, por ejemplo, la semana inglesa está mal hecha. En mi opinión, no tiene sentido el orden que tiene la semana o los nombres de los meses. También he descubierto que hay un sentido en el orden de los meses y por qué se llaman así. Te están contando una historia, es un mensaje secreto que nos han mandado los romanos y que no estamos sabiendo ver. Es decir, esas son mis conclusiones, pero entiendo que cada persona... Anímate a contar un poquito más sobre ese tema, venga, sí, venga, lánzate, lo venga. cuento. A mí, bueno, una de las cosas que empecé a descubrir, porque yo me iba haciendo preguntas, yo no es que sea un experto en el asunto, yo he ido preguntándome cosas y empecé preguntándome por qué septiembre no está en la séptima posición, si empieza por sept, ¿no? Y octubre debería estar en el octavo. Y noviembre debería ser el noveno mes y diciembre el 10º. Y sin embargo, no es así. Septiembre es el noveno mes. Y dices, pero ¿cómo puede haber un fallo tan grande en algo tan básico como los meses, ¿no? ¿Quién está diseñando esto? Al responsable que lo echen. Y entonces me pongo a investigar y la culpa de quién va a ser, sino de los romanos, que tienen la culpa de todo. Pues tienen la culpa de los meses, de los días, de los planetas, de los calamares a la romana y de todo. Todo es culpa de los romanos. Y bueno, si queréis os lo cuento un poco, sí. Tú mismo. Bueno, resulta que... Esto está improvisado, para que veáis un poco el nivel aquí. No sé si conocéis el mito de la fundación de Roma, que es el de Rómulo y Remo. Yo creo que Rómulo y Remo es una cosa que todo el mundo conoce, aunque sea porque todos hemos ido a Óptica Roma y has visto a la loba con los dos niños que les está dando de mamar, y eso por lo menos lo tenemos todos en la cabeza, ¿no? Pero ese mito viene de antes. Ese mito engarza con la guerra de Troya. Es decir,
teóricamente, el mito fundacional de los romanos empieza cuando cae Troya, y entonces un héroe que se llama Eneas coge a su hijo Ascanio y a su padre Anquises y hacen un viaje con un montón de troyanos, y entonces el oráculo de Apolo les dice que van a fundar una nueva Troya, como si fuera Nueva York, pero lo que van a hacer es Nueva Troya. Y entonces tienen que ir a Italia, a una zona que se llama el Lacio, que seguro que lo conocéis porque está el equipo del Lacio, la Lazio de Roma, ¿no? Y entonces hacen un viaje de 7 años, muy parecido sospechosamente a la Odisea de Odiseo, que por cierto se llama así porque Odiseo es Ulises. Entonces hacen ese viaje, 7 años tardan y finalmente llegan a la zona del Lacio, donde el rey de la zona, se llamaba Latino, los ve llegar y dice, los voy a matar. Pero no los mata, se alía con ellos y entonces se hacen socios, al final acaba muriendo tanto Eneas como Latino, y el que se queda a cargo de la movida es Ascanio, el hijo. Ese hijo Ascanio es un personaje fundamental en todo lo que voy a contar luego, ¿vale? Este tío lo que hace es que funda una ciudad que se llama Alba Longa, que es un poco la pre-Roma, una ciudad previa a Roma. Y en esa ciudad pasan muchas generaciones hasta que llega el rey Numitor y entonces su hermano lo traiciona, le quita el trono y para que no puedan para que nadie pueda reclamar el trono, decide que va a matar a todos sus descendientes, menos a una hija suya que tenía que se llamaba Rea Silvia. ¿Os suena esta historia un poco? Rea Silvia era una virgen vestal, es decir, la Vesta era la diosa del hogar, que se ponían en todas las casitas, se ponían unos fuegos para tener la casa calentita. ¿Y dónde se ponía? En el vestíbulo, por eso se llama vestíbulo, porque era ahí donde se adoraba a la diosa Vesta, ¿no? Y entonces, esta virgen, que era una virgen vestal, un día se encuentra con Marte y Marte le hace un hijo mientras duerme. No voy a decir la palabra desagradable, pero vamos, que sin su consentimiento. Y entonces ella se queda embarazada de los gemelos y los llama Rómulo y Remo, los mete en una cestita y los mete en un río por el río Tíber, y los encuentra una loba que los cría como si fuera el libro de la selva. Los cría un tiempito hasta que llega un pastor, los encuentra, el pastor Faustulo se los lleva a su mujer, que se llama Acalarentia, y esa mujer los cría. Y entonces ya cuando se hacen mayores vuelven a Alba Longa, vengan a su abuelo y el abuelo recupera el trono y les da tierras en el norte para que funden una nueva ciudad. Entonces van ahí, la fundan, Rómulo mata a Remo en una pelea que tienen por una tontería y entonces la ciudad se llama Roma por Rómulo. Si hubiera sido al revés se llamaría Rema, pero no, se llama Roma porque fue por Rómulo. Bueno, entonces este mito, que nosotros en España no lo estudiamos y que no es para nada conocido ni Vox Populi, yo creo que es un mito fundamental que hay que conocer. ¿Por qué? Porque cuando me puse a estudiar los nombres de los meses y vengo a por qué septiembre se llama así y no está en la séptima posición, entonces Rómulo es el primer rey. Y entonces en esa época el año, teóricamente, porque esto es todo mito, con lo cual es 50-50 realidad-ficción, pero el año empezaba en marzo, ¿vale? Y tenía solo 10 meses, que en realidad marzo es cuando debería empezar el año, si lo piensas, porque es cuando empieza la primavera, es cuando empieza a salir el sol, salen las florecitas, salen las mariposas, todo es mucho más bonito. Entonces, de lógica es cuando empieza el año. De hecho, primavera, si te fijas, significa primera estación, ¿no? Y el primer signo del zodiaco es el de Aries, que es en marzo. Es decir, de lógica debería empezar el año así, pero no es así otra vez por culpa de los romanos. Entonces, bueno, voy a terminar esto. Entonces, los romanos mucho tiempo más adelante, como 7 siglos más adelante, cogen y deciden que van a cambiar el inicio del año porque para las guerras les venía bien para poder calcular, ¿no? De decir, oye, tengo que irme, además por culpa de los españoles, fue que tenían que venir a Calatayud y luchar contra los velos, que era una tribu, y entonces dicen, vamos a ver, si calculamos bien, como vayamos ahora, nos va a pillar el invierno en Calatayud. ¿Tú sabes el frío que hace ahí? No, lo mejor es cambiar el inicio de año y lo adelantaron al 1 de enero, que es donde lo dejaron y gracias a eso pues Ramón García se ha hecho millonario. Que la verdad es que eso sí que es un detalle. Entonces, en ese momento es cuando se cambia, pero fíjate que al inicio, con Rómulo, solo había 10 meses. El segundo rey de Roma, que se llama Numa Pompilio,
es el que añade 2 meses más. Y añade. Entonces, el año era marzo, abril, mayo, junio, quintilis, sextilis, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y diciembre estando en el 10º mes, como es lógico. ¿Vale? Entonces, Numa Pompilio añade 2 meses más, que son enero y febrero. Pero no los pone como mes número 1 y mes número 2, sino que los pone como mes número 11 y mes número 12. ¿Vale? Entonces, fíjate que febrero era el final de año y marzo era el inicio de año, ¿vale? Sin embargo, cuando yo me puse a estudiar por qué los nombres de los meses se llaman así, claro, yo veo que el mes de enero se llama así por un dios que se llama Jano, el dios de las puertas, el dios de las entradas y las salidas, un dios con 2 caras que mire al futuro y al pasado, con cara de viejo, con cara de niño, es decir, es un dios perfecto para estar el primero de año, ¿no? Es de lógica que sea el primero. Y sin embargo, como os acabo de contar, Numa Pompilio lo puso en el mes número 11. Y entonces yo digo, perdona, esto no tiene ningún sentido lo que estoy leyendo, porque yo lo que estoy leyendo es la historia como la cuentan los historiadores. Y aquí hay 2 datos que se contradicen radicalmente. Nadie, en su sano juicio, llamaría al mes número 11 con el nombre de Jano, con el nombre de las puertas, con el nombre del futuro y el pasado. Ningún sentido. Entonces digo, vale. Además, voy viendo los nombres de los meses y veo que no tienen una relación. Fíjate que Jano es para enero, pero Jano no lo conoce casi nadie. No es un dios famoso como Zeus o como Marte, ¿no? Febrero es por un dios que se llama Februs, que ese ya no es de segunda división, es que es de cuarta. Nadie conoce a Februs. Este dios está relacionado con el festival de la Februa, que es un festival de purificación que se hacía un poco para acabar el año. Pues se hacían como un lavado también espiritual de que no haya espíritus de los muertos y tal, y así empezaban el año más purificados. Luego, marzo es por Marte, el dios de la guerra, patrón de los romanos. Bien, tiene sentido. Abril es por Afrodita, pero ni siquiera los historiadores lo tienen claro, si es por Afrodita o por Aprire, como que se hablan las flores. Es decir, no hay una historia clara de por qué los meses se llaman así, ¿no? Y además se llama por Afrodita, que es una diosa griega, no romana. La versión romana de Afrodita sabéis que se llama Venus, ¿no? Esto lo sabe todo el mundo. Entonces dices, ¿cómo es que los romanos llaman a un mes con un nombre griego? Mientras que a Marte sí que le ponen su nombre, no le ponen Ares, le ponen Marte, ¿no? Como es normal, porque es un nombre romano. Entonces, cosas que no tienen sentido. Luego, Mayo es por la diosa Maya, diosa de la primavera, según dicen. También, diosa desconocida, yo la única Maya que conozco es la abeja, nunca había oído hablar de Maya. Abril, mayo, junio es por Juno, que es la mujer de Júpiter, esta diosa tan celosa, diosa del matrimonio, de la maternidad, dices, y en esa época la gente se casa, bien, ese sí que tiene sentido. Y luego ya julio y agosto es por Julio César y César Augusto, que se adjudicaron los nombres y se los quedaron. Pero como veis, no hay una lógica en el orden, ¿no? No te está contando nada. Sin embargo, cuando yo me rayo con lo de Jano, digo, vamos a ver, no puede ser que Jano se llame así porque, como os he dicho, se puso originalmente como mes número 11, con lo cual a mí no me encaja. Entonces me pongo a investigar a Jano a lo loco. Voy a ver qué descubro de Jano, leo cosas de Jano a lo loco y de repente descubro que Jano, antes de ser un dios, había sido un hombre mortal, era un griego que venía desde la Tesalia y entonces hace un viaje también parecido al de Eneas, y llega al Lacio y se convierte en el primer rey del Lacio porque se casa con la reina que había en el lugar. Con lo cual, de pronto, estamos hablando de que Jano no es un dios, sino que es un hombre mortal que se convierte en el primer rey del Lacio, de la pre-Roma, digamos. Entonces dices, ostras, entonces, cuidado, porque podría ser que le estén dando el nombre de Jano no por Dios, sino se lo están dando porque es el primer rey mitológico de Roma. Y entonces digo, bueno, voy a ver si febrero le pasa igual, porque Februs, como os digo, no es un dios conocido. Entonces digo, a ver en qué fiesta está Februs. Februs, la festividad era el 15 de febrero. Y digo, a ver qué otras fiestas hay. Pues hay otra fiesta justo el 15 de febrero que se celebra en Roma, un poquito más adelante, que se llama las Faunalias. Y dice, las Faunalias, ¿esto qué es? Es una festividad a un dios que se llama el Fauno Luperco. Dice, bueno, estos son como pistas que me iba yo encontrando, ¿no? Pero dices, yo qué sé, Fauno Luperco, ¿esto qué es? El fauno, ¿sabéis cuál es? Es este dios que es como mitad cabra, tiene patas de cabra, cuernitos, así chiquitín. En los griegos lo llamaban Pan, y él inventa la flauta de Pan. De hecho, si veis la película Peter Pan,
veréis que él tiene una flauta de pan siempre, porque está haciendo referencia a este dios, que los romanos lo llaman Fauno, ¿vale? Seguro que habéis visto el laberinto del Fauno, es ese, ¿vale? Entonces, resulta que la festividad que hacen se hace para el Fauno Luperco, que es este dios, y según el mito, es este Fauno el que se convierte en la loba que amamanta a Rómulo y Remo. O sea que, de pronto, este dios es súper importante para los romanos, porque es la loba que amamanta a Rómulo y Remo. Y no solo eso, sino que encima es el tercer rey mitológico de Roma. Es el padre del Latino, ese que se habían encontrado cuando llega Eneas al Lacio. Es decir, de pronto tenemos que el primer mes es por el primer rey mitológico de Roma, Jano, y el segundo es por el Fauno, que es el tercer rey mitológico de Roma, asumiendo que sean el mismo Februs y Fauno. Es decir, ya sabéis que los dioses se van como concatenando, dependiendo de las culturas, según se van cruzando los diferentes pueblos, pues se van quedando, este dios se queda por aquí, este griego nos lo quedamos, este lo quitamos y cogemos este dios prelatino que tenemos aquí, y van haciendo así, ¿no? Entonces, asumiendo que son el mismo, y lo asumo porque tienen la fiesta exactamente en el mismo día, entonces asumo que como Numa era sabino, no era un latino como los demás, él prefiere Februs porque es su dios, es el dios que él tiene cerca. Y entonces, como él es el que pone el nombre, le coloca ese nombre, mantiene el nombre de Februs, pero de lo que están hablando es el del asunto de que estamos hablando del tercer rey mitológico de Roma, que sería el Fauno. Digo, bueno, si esto fuera así, es posible que haya una concatenación en los nombres que tenga sentido y que estén contando una historia que los romanos nos estén contando y que no estemos viendo. Entonces digo, voy a seguir con los meses a ver si encaja con la teoría. Y entonces te vas a marzo y es por Marte, el patrón de los romanos, el dios de la guerra. Pero no solo eso. Marte, como os he dicho antes, es el padre de Rómulo y Remo. Es decir, está intimísimamente ligado otra vez a la historia de Rómulo y Remo, mito fundacional de Roma. Luego te vas a abril, que te decía, ¿por qué se llama Afrodita y no Venus, que es como debería ser? Bueno, pues resulta que Ascanio, ¿os acordáis? Cuando Eneas viene al Lacio, su hijo Ascanio es el que funda Alba Longa. Bien, pues ese Ascanio, su padre es Eneas, el padre de Eneas es Anquises, que se había enrollado ¿con quién? Con Afrodita. Es decir, Afrodita es la madre de Eneas. Y es la diosa protectora que va a proteger a Eneas y a todos los troyanos en contra de Juno, que odia a los troyanos, por una movida que había pasado antes, que es el mito de la manzana dorada, que bueno, quizá os suene, pero bueno, no lo cuento tampoco porque si no es que es tan complejo la cosa. Pero vamos, el mito de la manzana dorada hace que Afrodita sea protectora de los troyanos y Juno odie a los troyanos y quiera impedir que funden esa nueva Troya. De manera que Afrodita de pronto tiene sentido que se llame así para el mes de abril, ¿vale? Luego ya vamos a Maya, que como os decía, una diosa de quinta división, la diosa de la primavera, no la conoce nadie. Bueno, pues resulta que Maya está relacionada tanto con el Fauno, porque se la considera directamente la Fauna, es como la versión femenina del Fauno, que sería que da nombre a febrero, y a la vez está relacionada con Acalarentia, se considera también la misma persona. Acalarentia, ¿os acordáis que es la que adoptó a Rómulo y Remo y les da de mamar y los cuida, ¿vale? Cuando se encuentra el pastor. Con lo cual, otra vez, está todo relacionado con la historia de Rómulo y Remo. Luego viene Juno, que como os cuento, es la que odia a los troyanos en toda esta historia, pero finalmente tiene que aceptar, en la Eneida se cuenta todo, como al final tiene que pactar y decir, venga, fundar Nueva Troya y crear esta ciudad eterna que se va a llamar Roma. Y lo acepta y firma, ¿no? Como ni siquiera yo, que soy una diosa, puedo con el destino y no puedo impedir que se funde Roma, la ciudad eterna. Y entonces ya llegas a julio y a agosto. Y fíjate que lo increíble de esto es que el que monta toda la Eneida es César Augusto, el hijo adoptivo de Julio César, el primer emperador de Roma. Él lo que intenta hacer es, como él se convierte en el primer emperador, lo que está intentando es justificar por qué él tiene que pasar a la historia y ser emperador, ¿no? Porque al final un emperador es como si fuera un rey, es decir, como que tengas sangre real y por lo tanto desciendas de un dios y por lo tanto tengas derecho a reinar, ¿no? Y él tiene que justificarlo. ¿Y qué hace? Coge a Virgilio, el poeta, y le dice, oye, haz una odisea nueva, pero romana. Y entonces tú la escribes y lo único que vamos a hacer es que la historia esta de Ascanio le vas a cambiar el nombre. Y Ascanio lo vas a llamar Iulo. De manera que mi padre, padrastro, Julio César, venga de la gens Iulia.
Por eso Julius César, gens Julia, es decir, familia de Julia, familia de Iulo, es decir, familia de Ascanio, por tanto, familia de Anquises de su padre y de Afrodita, y no solo eso, sino que subes en su árbol genealógico, llegas hasta el fundador de Troya, que es Dárdano, que es hijo de ¿quién? De Zeus. Es decir, lo que está haciendo con toda esta movida es justificar que él se merece un mes, que no hay nada más importante en el mundo. Imagínate que le pongan tu nombre a algo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué te podrían dar? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un planeta? Es llegar a un nivel de Dios, que te den un nombre de ese nivel. Con lo cual, es este hombre, es César Augusto, el que monta todo este pifostio para justificar su puesto. Y por eso los meses se llaman así, por eso todo este sentido que de pronto toma los nombres de los meses son un mensaje que nos mandan los romanos diciendo, el mito más importante que os tenéis que aprender es el mito fundacional de Roma. ¿Por qué? Porque sois romanos. Todos somos romanos. Porque aquí cuando vinieron los romanos, pues lógicamente se cargaron a todo el mundo, igual que cuando nosotros fuimos a Sudamérica, nos cargamos unos cuantos, ¿no? Pues es lo mismo. Lo único que nosotros no protestamos de que nos invadieran los romanos, ni les montamos pollos, pero en realidad somos todos romanos. Y nuestro código de civil es romano, toda nuestra manera de ser es 100% romana. Y por eso yo creo que es muy importante que a nivel nacional y en general en todo el mundo latino tengamos en cuenta toda esta historia y estudiemos el mito fundacional de Roma de Rómulo y Remo. Pues si no les dais un aplauso después de esto, nos vamos. ¿Se ha entendido? ¡Qué maravilla! Sé que es un asunto complejo, es mucha movida. Leeros el libro, que es más fácil, va poquito a poco, viene con dibujos, pero creo que yo tengo la sensación de haber dado en el clavo con esto y claro, me quema en la lengua, porque es como, por favor, que alguien me haga caso y que lo pongan en los libros. Es solo un capítulo del libro, o parte de un capítulo. Estoy mirando a ver si tenía un pinganillo o algo, pero no tiene. Digo, a ver si tiene un pinganillo, te lo están diciendo. Es que ¿sabes qué pasa? Que como yo esto lo he deducido, no se me olvida nunca. Cuando tú deduces algo, ya no se te olvida. Y por eso yo creo que la manera de hacer las cosas al estudiar es forzar al otro a deducir, que es lo interesante, ¿no? Porque si te lo aprendes de memoria, pues bien. Pero si tú lo mismo te das cuenta, nunca se te olvidará. Y si le añades el humor, un añadido más. Sí, que el libro la verdad es que es divertidísimo. Muchas gracias. Como acabas de comentar. Bueno, entonces Virgilio fue el primer jefe de gabinete de un político que le blanqueó ahí toda la historia. Un libro por encargo y la historia es apasionante, lo habéis visto. Es increíble, la verdad es que yo no daba crédito, bueno, y los días sin dormir que me he pegado porque esa sensación de estar a punto de resolver el misterio como si fuera un caso de Sherlock Holmes es maravillosa. Desvelado completamente toda la pandemia sin dormir, me despertaba prontísimo y me ponía con el tema. Ha sido una gozada meterme en el mundo clásico y lo he disfrutado mucho. Es un poco sin Dios también, porque la mitología, que yo también he leído mucho, depende de dónde leas, te puede volver loco, pero cuando ya consigues una visión muy amplia, pues es súper satisfactorio. Y además que lo transmites con esa pasión, porque qué maravilla, ¿eh? De verdad, enhorabuena. Gracias. No sé si preguntarte más cosas, porque... Cuidado que la lío otra vez. Hemos dicho que es argentino, Damián, no lo hemos dicho. Sí, mi madre es argentina. Vale. Sí, mi padre español y mi madre argentina. Muy bien. Y los dibujos, el mundo de la ilustración, ¿de dónde te viene la faceta de dibujante? Cuéntanos un poco. De Argentina, precisamente. Mi abuelo León Herman era un hombre en Argentina algo reputado, era artista, era escultor, dibujante de humor, hacía radio también de humor, músico, empresario. Y es muy gracioso porque yo desde pequeño yo veía a mi abuelo y decía, yo soy tú, y yo no notaba que era recíproco, ¿no? Que era como, somos lo mismo y para mí era lo más. Y de pronto, lo curioso es que mi hermana ha tenido un hijo hace 10 años ya, y lo llama León, como mi abuelo. Y ese niño resulta que ha vuelto a pasar exactamente igual. Es una cuestión genética, no sé qué pasa, pero nos replicamos en la familia y ese niño, otra vez, digo, tú eres yo y eres mi abuelo, es increíble. Y entonces estoy replicando el proceso con él de enseñarle a dibujar, enseñarle, pues, bueno, lo que yo sé, se lo transmito a él y él lo entiende, que es maravilloso, ¿no? Porque yo, si se lo digo a mi sobrina, no me entiende, porque no es la misma persona. Pero este niño tiene la curiosidad siempre de que le interesa lo mismo que me interesa a mí y es algo insólito, la verdad, la genética es increíble. No se puede luchar contra la biología. Qué bien. Bueno, esa faceta de ilustración te llevó a publicar durante la pandemia a Conejo Man.
O sea, eres autor de cómics, pero creo que también ya habías autoeditado antes. Sí, sí, Algún tengo cómic otros también. dos. Este yo no lo he leído, pero bueno, creo que es bastante salvaje, con lo cual vamos, luego Es está en killer, es killer. préstamo aquí en la Biblioteca Regional. Ya habéis visto aquí el escenario que tenemos aquí, que es la Comicteca. Me que encanta, enhorabuena por esto, me parece un sitio increíble. Me da envidia no vivir aquí en Murcia y tener esto, es una pasada, la verdad. No he visto una cosa igual nunca, nunca. Lo dijo Santiago Segura también, Carlos Areces, todo el que pasa por aquí lo comenta, o Sí, sea, es alucinante. es bestial, la verdad que disfrutarlo mucho porque la verdad que es una gozada. Bueno, ¿algún proyecto continuará el personaje? Porque parece ser que sí que había una continuación o está ahí. Sí, no lo sé, no lo sé, No lo porque yo sabemos. me voy metiendo en todos los charcos. Es que voy haciendo según me pide el cuerpo, la verdad. Es De que no repente me paras. pita con algo y me pongo, no tengo ni orden ni concierto. Cuando algo me tira, voy y no pregunto. Si de pronto me da, lo haré, pero me tiene que venir la inspiración. La verdad es que no hago las cosas porque las tenga que hacer. Tengo la suerte de tener la libertad de hacer lo que me salga de las narices, porque el hormiguero me da una estabilidad fantástica y me da tiempo también para poder hacer las cosas. Y entonces, cuando me late, pues hago cosas. Pero es solo cuando siento que es realmente algo muy útil para los demás o que estoy aportando algo nuevo y diferente. Y si no, pues me voy a jugar al ajedrez, de lo que sea que me guste. Oye, ¿por qué un conejo siendo una hormiga? ¿Por qué un conejo? Pues sinceramente, en realidad al principio era Batman, era murciélago Era un man. murciélago. Era murciélago. Y entonces me dicen los de la editorial, oye, murciélago no se puede porque estaba cogido. Y entonces digo, leches, ¿y ahora cómo hago? Entonces digo, bueno, pues para taparle las orejas de murciélago, digo, pues conejo. Y entonces con eso lo tapo. Y no tuve que rehacer todo, sino que simplemente con taparle la máscara ya me iba sirviendo para poder rehacerlo. Fue por eso realmente conejo, si no sería otra cosa. Muy bien. Bueno, siguiendo con el libro, hay una genialidad, que te la tengo que decir públicamente. Hay una genialidad, porque yo he dado muchísimas charlas en colegio, en institutos, sobre el origen de los nombres de los planetas, unido también a los días, pero yo siempre, y todo el mundo que hace divulgación del mundo de la astronomía, pues empezamos, pues ¿por dónde empezamos? Por el Sol. Empezamos a ver los planetas y hablamos del Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, y empezamos así un poco como lo que parece natural, como saliendo de la Tierra hacia el exterior. Pero tú coges, le das la vuelta completamente porque lo unes con la mitología y con cómo empieza la historia. Este es mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, etcétera. Cuéntanos un poco, si quieres, otra parte del libro que es la parte de los días de la semana, los planetas. Sí, claro, esa relación, ¿no? Sí, Claro, que es curiosísima. ese orden que escojo. Bueno, enhorabuena, porque me encantó. Digo, Gracias. ¿cómo no se me ocurrió a mí? Claro, pues porque no ibas por los días, seguramente. Seguramente. Claro, porque, bueno, a ver, es que la rayada mía viene porque yo digo, vale, los días de la semana, ¿por qué se llaman así? Bueno, es un tema bastante... no es que sea Vox Populi porque la gente no suele saberlo, pero vamos, dentro del mundo de los frikis, todo el mundo lo sabe. Pues que el lunes es por la Luna, el martes es por Marte, el miércoles es por Mercurio, el jueves es por Júpiter, el viernes es por Venus y el sábado... No es por Saturno, macho. No. Nos han estafado, ¿a que sí? Es por el sábado de los judíos, el día de descanso. Los judíos en un momento dado, claro, tienen importancia en Roma y consiguen imponer un día que es el día de descanso, el sábado, por eso un año sabático. Bueno, pues esto en español, luego si quieres hablamos en inglés cambia todo, ahora lo cuentas. Claro, Claro. movida en inglés es cuando ya me rayo Sí. más, ¿no? Entonces, pero bueno, para ponernos un pelín en contexto, ¿no? Claro, ¿y por qué el sábado es el día de descanso si es el séptimo día de descanso, ¿no? Debería ser el domingo. Bueno, pero es que los judíos empezaban la semana en domingo, con lo cual es que haya el sábado el día séptimo. Mientras que los cristianos, el día de descanso es el domingo, que viene de Doménica, el día del Señor, que es pues, el día de Jesucristo, el día de Dios, ¿vale? Y de esa manera queda un poco hecho el esquema. Pero, efectivamente, hay 2 días en nuestra semana que no son planetas. Ni sábado ni doménica son días de planetas. Mientras que en inglés, por ejemplo, el domingo sí que es el día del sol. Y entonces digo, ¿y por qué los ingleses tienen el día del sol y nosotros no? Y encima tienen Saturday, tienen el día de Saturno y nosotros no. Sin embargo, el resto de días de la semana, ellos han llegado a la misma conclusión que nosotros de poner los planetas. Entonces dicen Monday, Monday,
Claro, a mí me da la fricada porque yo como estoy con el inglés todo el día, pues por eso me dio la fricada, pero de compararlos. Y digo, bueno, y entonces Tuesday, ¿de dónde viene? Bueno, pues viene del dios de la guerra nórdico. Tui se llama, o Tyr, ¿vale? Que no es Thor. Que no es Thor, Que no es es Thor. el... efectivamente, sí señores, es el jueves, Thursday. Entonces tenemos a Monday por Mani, que es el dios de la luna, Tuesday por Tyr, el dios de la guerra nórdico, y fíjate que el nuestro es Marte, martes, viene de Marte, el dios de la guerra también. Es decir, hay una lógica, no se sabe por qué, de que el martes tiene que ser por el dios de la guerra. Y entonces, digo, aquí hay una relación clarísima de lo que está pasando. Se quiere hacer lo mismo. Entonces, Wednesday viene de Odín, Wednesdag, el día de Odín, que es el padre de Thor, lo habéis visto todos en la peli de Thor, este que va con un parche, que perdió un ojo para tener la sabiduría total, y ese teóricamente debería corresponder con Mercurio, y yo por lo que leo por ahí, los historiadores dicen, sí, son equivalentes Mercurio y Odín. Y yo digo, pero ¿de qué vas? ¿Cómo va a ser equivalente Mercurio a Odín? Es que, no sé si coincides conmigo, pero no tiene es nada que que ver. además Mercurio, representado como aparece, siempre va con una cabra, con una tortuga, con un muy peculiar, con la alita, el sombrero de alita. Es veloz, es el mensajero de los dioses. Es el mensajero, es verdad dios que los del dos, comercio, no le pega exacto. nada, no le pega nada. Es verdad que los dos son psicopompos, es decir, que te acompañan a cruzar el alma al otro mundo, ¿no? Pero es el único punto que tienen en común realmente. Para mí no son equivalentes. Pero bueno, dejo esto aquí y luego lo recupero. Luego sí que hay otra relación bien hecha entre Thursday por Thor, el dios del rayo del trueno, con el jueves Júpiter, el dios del rayo del trueno. Bien, está bien hecho. Y luego Friday viene teóricamente por Frigga, que es la madre adoptiva de Thor, la mujer de Odín, que es la diosa de la maternidad, aunque yo aquí digo también que no debería ser y que si queremos que se equipare realmente a Venus, la diosa de la sensualidad, debería ser por Frey, que es la diosa de la sensualidad nórdica, y que fuera Friday, ¿no? En vez de Friday o Frigday, Friday. Tendría más sentido y encajaría con la nuestra, que es lo que está buscando realmente. Y luego de repente... que tiene otro nombre, que es Vanadis. ¿El qué, perdona? También se conoce como Vanadis. Vanadis, pero eso ¿de dónde? El elemento, Freyja también es Vanadis. Ah, sí, no sabía yo este Y el tema. elemento químico vanadio, que es uno de los 3 descubiertos por españoles, Mira tú. nos lo chafaron los suecos porque iba a llamarse eritronio. Qué hijos de puta. Qué cabrones, ¿verdad? Son lo peor. Luego hablamos de los romanos, ¿sabes? Ya ves, que asco me dan los suecos, macho. Fue un español el que lo descubrió, Andrés Manuel del Río, en 1801. Mandó una muestra a Francia, los franceses no lo machacaron y luego los suecos se quedaron con el nombre cuando se redescubrió años después. No, es que los españoles... Y le pusieron el nombre, como no había ningún elemento que empezaba por V, ellos querían homenajear a sus dioses nórdicos, claro. Y Freyja tiene otro nombre alternativo que es Vanadis, y de ahí el vanadio. Claro, ¿ves? Es que si ves que tienen los nombres siempre, todos los dioses tienen como más nombres, son equivalentes, ¿no? Es rarísimo. Pero, y eso es lo que hace difícil ir encontrando la pista de las cosas. Pero bueno, también te da muchas otras. Hay muchísimo. El hilo es tremendo. Bueno, sí. Continúa, Damián. Bueno, entonces, de pronto llegas a Saturday y dices, ¿por qué tenéis un dios vosotros de Saturno? ¿Por qué tenéis el día de Saturno si no sois latinos? Saturno es nuestro. Saturno es un dios romano. No podéis quitárnoslo y ponéroslo en vuestra semana. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues evidentemente cuando los romanos llegan a esa zona, pues imponen días, hay una fusión de cultura otra vez y se va organizando, ¿no? Y luego tienen el Sunday, que viene por la diosa Suna, que es la hermana de Mani, el dios de la luna. Entonces los dos son muy parecidos, son dos dioses que van tirando un carro, ella lleva el sol y él lleva la luna. Y son siempre perseguidos por un lobo gigante y tal que se los va a comer y va a montar el fin del mundo. Entonces, claro, yo digo, aquí ha habido un fallo. Cuando se hizo... Esto se debió hacer no sé en qué año, pero hace un huevazo. Pero creo que es Tito Livio el que se encarga de organizar este asunto y colocar los días de la semana. Y hay un fallo en la correlación entre Odín y Mercurio, que para mí no tiene ningún sentido. Si tú te fijas en Odín, ¿cómo es? Pues es un dios viejo, tiene barbota, tiene el parche, lleva un cuervo, tiene unos cuervos que además, fíjate que la festividad de Odín coincide que en el 25 de diciembre Odín traía regalos y venía con un caballo de 8 patas y los cuervos miraban por la chimenea, miraban a ver si los niños se habían portado bien y entonces Odín te dejaba regalitos. Y Saturno, su festividad es el 25 de diciembre también, entre el 21 y el 25, básicamente cuando viene el solsticio de invierno, ¿no? Que es el origen de la Navidad, ¿no? Es lo que celebra realmente es el cambio de estación. Y entonces, claro, dices, perdona,
Odín y Saturno son el mismo dios. Y además, si tú te fijas en el orden de la semana, se ve cómo va de hijos a padres. Es decir, tanto la Luna como Marte como Mercurio son hijos de Júpiter. Júpiter a su vez es hijo de Saturno. Es decir, hay un orden ascendente en la semana, que es lo que quiere hacer, y sin embargo en la inglesa no hay ese orden ascendente porque tienes a Odín en el medio interrumpiendo. Con lo cual, lo que sería de lógica sería poner a Odín donde es Saturno, es decir, en el sábado, y poner Wednesday donde es sábado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que te queda un hueco, claro. A Saturno se lo quitamos y nos lo quedamos nosotros, que es nuestro, y entonces quedaría Monday, Tuesday, Thursday, Friday, o Friday en mi opinión, Sí. y ya vendría Wednesday y Sunday, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que nos hemos quedado con un hueco, como habéis visto. Entonces digo, bueno, ¿habrá un dios que sea más equivalente con Mercurio, con el mensajero de los dioses, este dios tan veloz en la de cultura nórdica? Pues tan fácil como ponerlo. ¿A quién lo ha dicho, verdad? ¿Que lo sabía? En la cultura griega es Hermes, efectivamente. Pero en la cultura nórdica En hay Grecia otro. era Hermes y en Roma era Mercurio. Luego hacemos preguntas. No, Hay un hermano de Thor, a lo mejor lo sabes porque has visto la peli. no, pero pensar... Loki, no es Loki, pero resulta que Thor tiene otro hermano que va a salir en la nueva película. Casi. Es Hermod, se llama. Es un tío que es el mensajero de los dioses. Es muy rápido, es muy veloz, lleva los mensajes entre los dioses. Es decir, es igual. Y fíjate cómo se llama. Hermod. Es igual que Hermes. Sí. Es prácticamente calcado el nombre. Con lo cual dices, perdona, esto es blanco y en botella. O sea, esto es obvio que Hermod debería recibir el nombre del miércoles. Con lo cual la semana inglesa debería ser Monday, Tuesday, Hermday, Thursday, Friday, Wednesday y Sunday. Y así estaría bien hecha de una vez por todas porque Tito Livio la cagó, la verdad. Y hay que arreglarlo. ¿Y con quién hablamos para conseguirlo? Yo llamo a la reina de Inglaterra, pero no me coge el teléfono. Es muy raro. Pues esta es la conclusión, otra conclusión loquísima que he sacado con el libro. Simplemente, pues eso, comparando cosas, preguntándote cosas y se pueden encontrar respuestas loquísimas. Entonces, si nos ponemos todos, imagínate lo que nos podemos encontrar. Es alucinante porque de verdad es que atreverse a, bueno, lo haces a estas teorías, pero además que tienen coherencia, o sea, que me hace mucha gracia porque son súper coherentes, a mí me encantan estas propuestas, o sea, es que a lo mejor es lo que hicieron los clásicos cuando diseñaron la semana. Lo que estás haciendo tú ahora, Damián, o sea, vamos a buscar algo más coherente y buscar un poco de lógica en esta secuencia. Claro, siempre asumimos que la historia no va a tener errores, pero está petada de A lo errores. mejor dentro de 2000 años Claro. lo conseguimos. Joder, yo O 200. si lo conseguimos, pues fenomenal, porque a mí me molesta mucho que estén las cosas mal hechas. Arréglalo, joder. Tienes un poco así de trastorno Si no obsesivo cuesta- compulsivo de ordenar las Claro, cosas, coño, de poner alineada y tiene que estar todo Tengo bien. toque histórico. Genial. Bueno, más temas. Bueno, has visto la exposición, ¿verdad? Me ha encantado, es una pasada. Los Qué bien. dibujantes murcianos me han dejado loco, muchísimo nivel. De hecho, te lo decía, yo creo que Murcia es una ciudad que está tirando para arriba y desde fuera se nota, ¿sabes? Muchas gracias. Lo ves desde fuera y dices, Murcia está tirando, Almería está tirando, toda esta zona como que se nota que se viene muy para arriba. Te hemos visto con las marineras hoy en Instagram. Sí, me encantan las marineras. Muy bien. Sí, sí. Los marineros un poco menos. Fíjate bien que te la pongan bien la rosquilla, que te pongan... Son unas rosquillas que nada más que se fabrican aquí, por esta zona, ¿eh? No las verás en otro sitio, No la hay- rosquilla alargada. En Madrid no las tenemos. Pero la gente ha estudiado poca física y a veces pone la ensaladilla y luego al morder se parte. Hay que ponerla en el sitio para que no se parta. Claro, yo he conseguido que no se parta, yo creo que me la han Te la has puesto bien. puesto ¿eh? bien, te la has puesto bien. Muy importante. Pues sí, me ha encantado la exposición y claro, pues tiene mucho que ver también con cosas de las que hablo en el libro de los superhéroes, ¿no? Como... aquí Vamos pasa a una hablar de cosa. ese tema. Hablamos de superhéroes. Sí, por ejemplo. Vale, que además Es veo que hay hay un capítulo muchos en el niños libro por aquí. que habla también de super... Estamos destripando el libro. No, a mí me da igual, No, a mí no me importa bueno. hacer spoilers porque es imposible que os acordéis de todo lo que yo acabo de No, es decir. imposible O sea, totalmente. sí, si os interesa lo vais a tener que comprar, yo os lo puedo destripar entero. O sea, menos mal que no me estás haciendo tú la entrevista a mí de mi libro, porque si no estaríamos perdidos, no me acuerdo de nada. Yo me acuerdo sobre todo de esas partes que han requerido tanta investigación, ¿no? O hay otras partes que ha sido más fácil encontrar lo que buscaba y que como que ya estaba hecho y simplemente porque tenía máximo interés lo he puesto. Pero cuando he tenido que deducir las cosas y he trabajado tanto en ello, ya nunca me voy a olvidar de esta historia. En fin, la movida es que yo lo que veo
es que hoy en día la gente no es religiosa en general. Todavía por esta zona un poquito más, pero vamos, tú vas a Madrid, A ver, nadie cree especifica. en Dios. Sí, pero aquí hay procesiones. Veo que hay más procesiones, que la gente va un poco más a misa, un poquito más de creencia, pero la religión va muy para abajo. En Occidente, pues ya hace mucho que se dijo esto de Dios ha muerto, ¿no? Y la sociedad en general ya no responde ante Dios, ¿no? Cuando tú ahora mismo, si tienes un problema, por ejemplo, tienes una duda existencial, tú ya no vas al cura a contarle tus problemas, tú vas al psicólogo, ¿no? Cuando tienes un problema, tú no rezas, ya no estás diciendo, por favor, Dios, que me salga bien el examen, tal. Bueno, hay quien lo hace, pero un poco ya por inercia. Pero no es que realmente esté pensando que Dios le va a ayudar con el examen. Tú lo que haces es, pues si tienes una duda de qué hacer con tu pareja, lo que sea, consultas a un amigo, la gente te dice, escúchate a ti mismo, ¿no? Es decir, la respuesta está en ti, no está en Dios. Ya Dios, pasamos de su culo, pero aunque pasemos de su culo, todos los humanos, en nuestra genética, necesitamos tener un punto espiritual, de alguna manera. Entonces, ahora la gente que hace dice, no es que yo hago yoga, no, es que yo medito. Haces cosas que no son nuestras, te pones a hacer cosas de la India porque te da vergüenza hacer las nuestras, pero en el fondo es lo mismo. En el fondo es buscar tu punto espiritual e intentar conectar con él, ¿no? De alguna manera. Y una parte curiosa de esa espiritualidad que tenemos es la adoración por los superhéroes. Porque los superhéroes son representaciones de los antiguos dioses. Es decir, ya lo habéis visto en la exposición, pues que Mercurio, Hermes, es Flash, claramente. Es el mismo personaje. Este tío tan veloz que va a toda velocidad, ¿no? Todos hemos visto como, yo qué sé, ¿cuáles tenéis aquí? Poseidón, por ejemplo. Poseidón es Aquaman, ¿no? O Diana bueno, Diana, Wonder Woman, es la diosa Diana, la diosa... Se me ha olvidado el nombre griego, me cago en la mar. Atenea. No, Atenea no. No, Artemisa, perdón. Artemisa. Muchas gracias. Es Artemisa, ¿no? Es decir, esas correlaciones son increíbles y los antiguos ya tenían figuritas. Igual que nosotros confeccionamos los funcos y los ponemos en casita, ellos también tenían sus figuritas. Yo voy siempre con mi esculturita de Apolo porque yo creo en él y lo veneraban y tal, les daba suerte. Y era una práctica que se hacía desde siempre se ha hecho esto. Entonces, hay un capítulo que va de cómo los superhéroes están influidos. Uno de los que más me ha gustado, por ejemplo, es el Coloso, el de los X-Men, que los X-Men están todos los X-Men son dioses. Coloso está basado en el Coloso de Rodas, que seguro que os suena, pero seguro que lo que no sabéis es que el Coloso de Rodas era una escultura gigantesca que estaba en Rodas, que era una isla, es una isla, y allí estaba una estatua gigantesca dedicada al dios Helios, el dios del sol, ¿vale? Entonces, esa escultura, si tú la ves, es una escultura de un tío gigante con una antorcha en la mano así, iluminando al mundo y con rayos solares en la cabeza, ¿no? Y entonces, tú la ves y dices, esta estatua a mí me suena bastante a una estatua bastante conocida, que es la Estatua de la Libertad. Es clavada, es una copia. Y de hecho, si tú ves la Estatua de la Libertad, hay un poema que dice cómo este es el nuevo Coloso de Rodas, ¿no? Y lo dice a las claras. Es decir, de alguna manera, la Estatua de la Libertad está haciendo culto a Helios, está haciendo culto al sol. Y es muy curioso porque todos los dioses previos a Jesús, que representaban al sol, han sido castigados por la Iglesia, porque claro, eran competencia. Si os fijáis, como os decía antes, Jesucristo ocupa el día del sol, ¿no? El domingo, es un día que de origen debería estar destinado al sol, por lógica, porque son los planetas y el sol es uno de ellos. Sin embargo, cuando los cristianos tomaron el control en Roma, dijeron, oye, este día que tenéis puesto a este dios que se llama Sol, porque era un dios, es decir, el dios Sol era un dios antes que el nombre del astro, ¿no? Y entonces ese dios es el que daba nombre, igual que antiguamente lo llamaban Helios. Y antes decían, mira, hace un Helios que te cagas, ¿no? Pues en Roma lo llamaban Sol y es como lo llamamos nosotros. Pero ese dios consigue llegar a ser el único dios en Roma en ese momento y se le da ese día y se llama Soles Dies, que es el día lógico para el sol. Sin embargo, los cristianos llegan y dicen, oye, quitamos al sol, ponemos a Jesucristo, y si te fijas, Jesucristo siempre tiene una relación muy grande con el sol. Tiene su día, siempre tiene una coronita con rayitos de sol que le salen de la cabeza, lo veréis.
Y eso, ¿qué supone? Supone que Jesucristo es un dios solar, igual que Ra, igual que Helios, etcétera, etcétera. Es un dios que tiene mucha relación con el sol. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, la cultura occidental, basa el calendario en la vuelta que tarda en dar la Tierra en torno al Sol. Mientras que si te fijas, los musulmanes lo basan en la luna, tienen calendario lunar. De hecho, ayer fue calendario lunar para los chinos. Es el año nuevo en el calendario lunar. Es decir, que tú no estás basando tu calendario en la realidad, que es lo que tardas tú en dar la vuelta al Sol, sino en cuántas lunas te vas contando. Con lo cual los musulmanes llevan un pifostio con el calendario enorme, porque de pronto les es invierno en otro momento, el Corán, el Ramadán, no saben cuándo hacerlo, entonces van todos con una aplicación que se llama Muslim Pro y van mirando a ver cuándo me toca, tal, también les dice dónde está la Meca. Entonces llevan un poco de caos con el calendario. ¿Por qué? Porque no están con el sol, están con la luna. Y si te fijas, todas las banderas árabes son todas lunas. Luna por aquí, media luna por allá, media luna, que es una obsesión con la luna, y los occidentales decimos que no, que es el sol lo que mola. Nosotros somos solares y ellos son lunares. Y de hecho, si te fijas en la Virgen, tú siempre que veas una representación de la Virgen, no sé qué porcentaje, pero vamos, muchas veces la vas a ver encima de una luna. Ella tiene rayos solares en la cabeza siempre y una lunita en los pies. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo, el sol gana a la luna. Es más lógico seguir al sol que seguir a la luna, porque te organizas mucho mejor, es muchísimo mejor. Y por lo tanto lo que está diciendo es los cristianos ganamos a los musulmanes porque estamos con lo que mola, que es el sol, y no con la luna. Bueno, todo esto con Coloso, perdón. Otro superhéroe. ¿Qué más, por ejemplo? Superman es Jesucristo, totalmente, lo cuentas también aquí en el libro. Joder, esa es increíble, ¿eh? Y Goku. Y Goku es Jesucristo también, aquí, sí, lo sí. tenéis por aquí, a Goku también, a Sí. Superman. Ahí está Jesucristo haciéndose Super Saiyajin nivel 3. Es tremendo. Sí, es increíble, pero Superman, y esto no me lo invento yo, esto directamente está admitidísimo, que está basado en Jesucristo, y fíjate que Superman viene del cielo para salvarnos a todos. ¿Su poder de dónde lo saca? Del sol, como os decía, Jesucristo es el sol. La explicación de por qué Jesucristo es el sol no os la perdáis. No sé si la conocéis, pero es maravilloso, lo está escrito en el libro también, es súper chulo. Luego, fíjate que Superman tiene 3 formas, como Dios, ¿no? Él es Superman, él es Clark Kent y él es Kal-El, el kryptoniano, ¿no? Igual que la Trinidad de Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene sus 3 formas. Padres adoptivos. Tiene padres adoptivos, efectivamente. Luego, fíjate que Jesucristo... Bueno, ¿os acordáis de que Superman se iba a la fortaleza de la soledad a veces cuando se rayaba? Uy, Sí. estoy muy agobiado de la gente, no sé qué. Se iba ahí y entonces se metía en un sitio con mindfulness, hielo. hacían mindfulness. ahí. Mindfulness, sí. Se metía en una cueva de hielo que había en el Polo Norte y hablaba con su padre, que aparecía en un holograma así, y decía, hola hijo, ¿qué tal? No sé qué. Y hablaba y él un poco como que meditaba y entraba, pues tenía su momentito un poco religioso, ¿no? Bueno, pues Jesucristo resulta que hacía lo mismo. Se iba a una cueva que se llamaba la cueva de Eremos. De hecho, por esa cueva de Eremos decimos que alguien es un eremita, porque te vas ahí a rayarte con tus cosas, ¿no? Y él allí hablaba con su padre, con Dios. Ahí él pensaba en sus cosas, meditaba mucho tiempo y luego volvía y ya pues venía con sus conclusiones de, pues yo qué sé, lo que tuviera que decir a la gente y lo que iba predicando, ¿no? Y es increíble, o sea, el nombre de Kal-El es hebreo, en realidad, no es kryptoniano. La palabra es hebrea y significa la voz de Dios, Kal-El, mientras que Jor-El, que es su padre, significa Dios Padre. Fíjate que la palabra El es Dios, ¿no? En hebreo. Y vamos, garantizado, Superman está copiado de Jesucristo. Esto es así. E incluso, yo qué sé, Lobezno tiene las garras de adamantium. El adamantium es el metal también de la mitología con el que Cronos le corta los testículos a su padre Urano y de ahí sale Afrodita, nacida del mar, ¿no? De la espuma del mar, que eso significa Afrodita, ¿no? Nacida de la espuma. Fíjate, el profesor Xavier, que tiene esta escuela de superhéroes, está basado en el centauro Quirón, el centauro amable, que él tenía una escuela de héroes y le enseñaba pues, a Aquiles, a Hércules, a un montón de héroes, a Castor y Pólux, y les enseñaba a los héroes a ser héroes. Y este tío hace lo mismo, y fíjate que el centauro
era mitad hombre y abajo era como un caballo, ¿no? Y este es igual, las piernas no le van, lleva una silla que le mueve. Es decir, te hacen todo el rato estos juegos. Y no es solo en los superhéroes, es que es en todos lados. Cuando tú sabes esto y tú ves las películas, prácticamente en el 90% de las películas vas a ver guiños a la mitología y que te están diciendo, esto para ti, por listo. Y da muchísimo gusto porque en general la gente que escribe suele haberse interesado por los clásicos para poder escribir mejor, leen los clásicos y beben de eso y lanzan mensaje al futuro, ¿no? Es como una cadena que tú vas pasando de, oye, que esto no se pierda, yo siempre tengo que hacer referencia a esto, porque si no, estoy cortando con 100.000 generaciones anteriores que nos preceden, de las que no nos podemos desprender. Tenemos que seguir conectados a ellos y volver a pasar la pelota hacia adelante. Y a mí me parece fundamental. Es que yo creo que si lo perdemos es un error catastrófico. Cuánta razón tiene Damián. Bueno, y termina el libro, por ir cerrando ya el libro y hacer preguntas, pasaros a vosotros el turno de palabra, con películas para aprender mitología e historia. En orden, te has mojado aquí, ¿eh? Joder, qué lío, macho. Te has mojado aquí porque, bueno, sabes que aquí podemos discutir. Hay aquí excelente la película. Es que la de Brad Pitt, por aquí no sé qué pone, pero bueno. La de Troya. Bueno, a mí me gusta mucho más la serie. No sé si habéis visto Troya, Sí, la serie. la Mil serie veces es mejor, la de Noé, bueno, bien. Bueno, ¿te gustó Noé? Sí, Me encantó, tío. sí, bien, está muy bien. No, está muy bien. No pone Superman tampoco, no sale Marlon Brando aquí, podría haber sido también. Sí, esa no la he metido porque no la he considerado, pero sí, hombre, yo creo que a todo el mundo le gusta estudiar historia viendo pelis, Está muy pero bien. nunca La sabes muy selección bien es por muy dónde buena, de empezar. verdad, está muy graciosa. Sí, vamos, básicamente es un poco simplemente para que tú te orientes en la cabeza del orden de las cosas, ¿no? La Odisea de Homer Simpson aparece Sí. por aquí, o sea, está Claro, genial, es de que verdad. Homer Simpson está basado en Homero, claro. Sí, bueno, evidentemente. Claro. Y luego, para terminar ya con el libro, Damián, pues me ha gustado mucho la bibliografía, sinceramente. Os he visto que ha sido a fuentes bastante interesantes, medio primaria. Aquí me ayuda mucho un murciano, Qué Alberto bien. Campillo, claro, porque yo no me he leído toda la bibliografía, te lo digo ya. Ahora, esto es toda la bibliografía donde hemos buscado todo lo que hemos necesitado para poder encontrar esto, ¿no? Todos los datos, porque yo directamente, como este chico es un chico que es como medio superdotado, tiene la capacidad de leer a toda leche, entonces yo le decía, Alberto, encuéntrame este dato, mira a ver si existe este dato, y hacía... bla, 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 bla. Y me decía, mira, en este libro tal, he encontrado este dato, tal, y me iba pasando información, ¿no? Entonces, yo no me he leído todo, lo tengo que admitir, Bueno, pero no, está muy completa nada. y hay libros, algunos he leído, pero están muy bien. Y Carlos García Gual tiene referentes aquí Claro, bueno, aquí en Murcia teníamos a Ruiz de Elvira, que era un gran profesor de filología, que luego se fue a Madrid y de ese, pues la mitología, los grandes canon de la mitología son de Ruiz de Elvira. Y Carlos García Gual creo que fue alumno suyo y Emilio del Río fue alumno que estuve yo en el ciclo con él hace un tiempo. ¿Conoces a al Emilio? final toda la mitología está en Murcia. Y es... Eso es así. Te han dicho por ahí cosas muy Qué feas. pelota, me dicen. Sí, un poquito. Enhorabuena, Damián, de verdad. Un libro magnífico, que además, como te dije y te repito, se disfruta en varios niveles de lectura. O sea, lo puede leer una persona, sobre todo pues, un adolescente, perfectamente, incluso casi infantil. Lo puede leer una persona ya más iniciada en el mundo de la mitología, porque descubre cosas que tú has llegado, que yo algunas no sabía, de la cultura popular, estas cosillas que hemos encontrado un poco alrededor nuestro. Antes de que toque, por ejemplo, la sirena, vamos a hacer las preguntas, la sirena muchas veces, los que estáis en el colegio, ¿la sirena? ¿Va a sonar la sirena? Pues la sirena viene pues, bueno, de la Odisea, por De la ejemplo. Odisea, ya Claro. ves. Que las De las sirenas no son sirenas. como la sirenita, que la gente No, suele pensar que la eran sirena lo tiene peor. cola de pez, pero originalmente era una mujer con cuerpo de pájaro. Y que cantaban y entonces te tirabas al mar porque te digo, ¡ay, qué bien canta! Y te tirabas. Y se oía desde muy lejos y por eso las sirenas de la policía y tal se llaman así, Y sí. así con tantas cosas. Todo. Todo Es que es prácticamente. increíble. Bueno, enhorabuena, de verdad. Y yo creo que es momento de pasar pues a vosotros, al público. Yo me bajo, me pongo la mascarilla y te dejo aquí. Hay una pregunta, había un Ronda de chico por ahí que preguntas. había Ah, levantado sí. la mano. Voy Si la para allá. gritas porque bien. lo mejor es llevarte el micro y... No, me acerco yo. Vale. Como se está grabando, así se queda mejor. ¿Qué tal? ¿Se me ha ido la olla demasiado? ¿No? ¿Os ha molado el rollo? Sí, me alegro. Voy Es para que allá. claro, yo me pongo en plan friki y digo, a ver cuánto me aguantan. No, lo siento. ¿Cómo te llamas? Oh, Medio tocayo. ¿Qué tal, tocayo? hola Damián, bueno,
la pregunta, la duda, que en realidad quisiera hacerle dos preguntas, sinceramente. Una, con respecto a los superhéroes, están basados en seres, en dioses de la mitología clásica, y con respecto a eso, en el caso de Superman, ¿por qué se le compara a Jesucristo, dado que Jesucristo, pues, bueno, yo soy, de hecho, un seguidor de Jesucristo, ¿no? Soy, y Felicidades, porque la verdad es que me da mucha envidia. ya, Es decir, a mí me encantaría, nunca me han instruido en ser religioso y me da mucha envidia, la verdad. pues yo he tenido una familia que me ha instruido en la religión católica, y la verdad es que me siento muy orgulloso de ello. ¿Y por qué se le relaciona a Superman, ¿no?, con Jesucristo, dado que es un personaje, ¿no?, de la fe cristiana, y no de la mitología griega? Bueno, porque al final dioses son dioses, ¿no? Estos autores eran hebreos, los que hicieron Superman eran judíos. Entonces, la relación que tenían con el mundo cristiano es mucho más cercana que la que tenían con el mundo griego, y es como una especie de metáfora lo que están haciendo, ¿no? Es eso, es el Salvador, viene a salvarnos. ¿Te acuerdas que quién mata a Superman? Se llama Doomsday, el día del juicio final, ¿no? Todo está relacionado con eso, y es como una capa que ponen por detrás invisible que hace que te guste más. Toda la ficción que esconde a Jesucristo o a cualquier Dios hace que nos guste más sin que nos demos cuenta. Matrix, por ejemplo, es otro ejemplo de cómo es la historia de Jesús otra vez, contada de otra manera, pero tú no la estás entendiendo, pero a ti te gusta más porque lo esconde. Y aunque tú no lo sepas, te gusta más. Sí, sí, y en el caso, ¿no?, de que hay una película, ¿no?, en la que Superman muere, ¿no?, por un ser prácticamente por una materia de su universo, el hecho de que en la siguiente película Superman lo resuciten también tiene que ver con la resurrección de Cristo y todo eso. Más claro no puede ser. Totalmente, es que es tal cual lo has dicho. Resucita porque es un homenaje a Jesucristo, efectivamente. Y Neo en Matrix también resucita. ¿Por qué? Porque está hablando de Jesucristo. Y en el caso, a ver, uno de mis personajes de DC, ¿no?, que me gustan, ¿no?, como villano, es el Joker, ¿no?, que como, tal y como he visto ahí, ¿no?, se le compara con la diosa, ¿no?, Eris, ¿no?, Eris, sí, la que es diosa de la discordia, ¿no? La han diosa puesto, sí. que es la diosa de la discordia. ¿Qué Ujú. relación puede tener el Joker con la discordia? A ver, esa yo creo que es interpretable, es una asociación interpretable, a mí me parece bastante apropiada porque la diosa Eris precisamente es la que monta todo el lío con las manzanas doradas, ¿te acuerdas? Lo que origina este asunto de la guerra de Troya El viene caos, por ¿no? aquí. Esta tía, la movida es que los padres de Aquiles se iban a casar y no invitaron a esta diosa. Y entonces ella lanza una manzana dorada y pone para la más guapa. Y entonces, entre las tres diosas principales, que eran Afrodita, Atenea y Hera, dicen, ¿cuál era más guapa? Y entonces Zeus, por no mojarse, se lo da a un pastor troyano el marrón de que lo decida. El pastor troyano que se llama Paris, que era el hijo de los reyes de Troya, que había sido desterrado porque había dicho el oráculo que si nacía iba a acabar con Troya. Lo echan. Ese niño lo crían como un pastor. Ese niño, cuando es mayor, dice, pues le doy la manzana a Afrodita, que es la más guapa, porque me ha prometido casarme con la mujer más guapa del mundo. Entonces vuelve a Troya, lo recuperan como príncipe troyano, lo mandan a Esparta a hablar con Menelao en una misión diplomática y resulta que se enamora de su mujer, que es Helena de Troya. Entonces la rapta y eso origina la guerra de Troya, cae Troya, Eneas va hasta Italia, llega hasta Roma y aquí estamos nosotros. Sí, ya, sí, porque... Sí, por dejar tiempo, a más gente. Si es rápido, de verdad. Y todo por culpa del Joker. Si es rápido, la... Sí, para el hecho de que el Joker es un personaje que su única intención es generar caos, en el caso de la diosa Eris, ¿no?, que pretendía generar un caos, ¿no?, en el caso de la guerra de Troya, ¿no? Hay que reconocer que la equiparación que han hecho está muy acertada, la verdad, porque el Joker es bastante cabroncete y busca precisamente eso, ¿no? Gracias, José Damián. Más preguntas, venga, animaros. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo ninguna.
Y si queréis preguntar cualquier otra cosa, ¿cómo estar debajo de la mesa? ¿Cuánto mide para los motos? También lo contesto, no pasa Mira, nada. aquí han levantado la mano, aquí, toma. Yo no he levantado la Lo mano. quieres saber, ¿verdad? ¿Cuánto? Pues mira, Pablo Motos mide, pues, entre un niño de 7 años y chico de en el hermano, más o menos. Está por ahí. Bueno, vamos a ver. Antes has contado lo de los meses, ¿vale? Que la verdad que ha sido bastante interesante. Y antiguamente habían 10 meses. Supongo que no tendrían 31 días, que serían más días. Efectivamente, el tema del calendario es mucho jaleo. Es mucho jaleo. Porque al principio era lunar, claro. De inicio, tú, lógicamente, cuando el ser humano llega, dice, ¿cómo mido el tiempo? Pues por las lunas. Y de hecho, la palabra mes significa luna. Viene de la palabra mensis. Y fíjate, menstruación, porque viene cada 28 días, igual que el ciclo de la luna, ¿no? Pero claro, en un momento dado ya dicen, oye, que, o sea, si nos regimos solo por la luna, esto no tira bien. Ya hemos descubierto que damos la vuelta al sol, vamos a hacer esto bien, y los egipcios ya lo tenían bien, los mayas ya lo tenían bien hecho. Fíjate que los romanos cuando empiezan lo tienen mal hecho y están hablando del 753 a.C. Los egipcios lo tenían bien, los mayas lo tenían bien. Claro, es que hay que darse cuenta de que Roma era un pueblo de pastores, eran unos garrulos, no tenían cultura ninguna. ¿Qué es lo que pasa? Es que llegan los griegos, llegan los troyanos, llegan los tesalios, llegan gente de Arcadia, llega gente de diferentes puntos de Grecia, ¿y qué es lo que traen? Traen cultura. Y esa gente cambia radicalmente lo que está ocurriendo allí. Les enseñan el dinero, les enseñan maneras de hacer agricultura buena. Y eso es el cambio, ¿no? Pero bueno, no me desvío del tema del calendario. Entonces, claro, de primeras, pues, es un poco complejo y no sé si me voy a acordar bien, pero vamos, digamos que si tú lo basas cuánto dura un mes en lo que te dura el ciclo lunar, es complicado, porque por un lado está lo que tarda en dar la vuelta la Luna a la Tierra, que creo que son 29,5 días, si no me equivoco, y luego está el ciclo del brillo, que lo de llena a vacía a llena otra vez, ¿no? Eso creo que son 27,5. Entonces, depende de cómo vayas midiendo, te puede confundir. Con lo cual, de inicio dicen, bueno, pues hagamos una cosa, vamos a hacer meses de 29 días uno y 30 de otros. Y como no encaja, porque nos hace solo 354 días, bueno, pues le añadimos un día más a cada mes y ya con eso redondeamos, ya tenemos 365 y nos falta un poquito, que por eso tenemos el año bisiesto, ¿no? Que cada 4 años le metemos esas 6 horas que nos despasa cada año y ya lo colocamos y ya está bien hecho. Pero vamos, es que el tema del calendario lo tengo todo explicado en el libro, pero es un tema un poquito más árido de explicar y no sé si merece la pena que me meta a fondo en eso, porque es un buen pifostio. Bueno, darte la enhorabuena de verdad porque me he quedado alucinado con el trabajo de investigación que has hecho. Muchísimas Así gracias, que me alegro. Te doy la enhorabuena, de verdad. Gracias mil, espero que os guste. Gracias, Joaquín. Más gente, veo alguna mano. Espere, Compara con los chinos. que llevo el micro. Bueno, ¿cómo se...? Vale. Contesta. Compara con los chinos. A ver, los chinos parece... Yo no me he puesto a investigarlo a este nivel, ¿vale? Pero mi sensación es de que no están en la misma onda. No hay una equivalencia con sus dioses. Tienen su zodiaco, tienen la rata, el toro, no sé qué. Nosotros tenemos el nuestro. Yo no veo mucha equiparación. He encontrado alguna cosilla, ¿no? Curiosa, como que, por ejemplo, en la constelación de Géminis tienes 2 estrellas que son Castor y Pollux, que son los gemelos, que nacen de Zeus convertido en un cisne, que se hace el amor con una princesa que se llama Leda, y entonces nacen 2 huevos, de cada cual son un niño y una niña de cada lado. Y entonces los 2 niños, Castor y Pollux, son uno hijo de Zeus y otro el hijo de su padre auténtico, digamos, del marido de Leda, que le hace el amor el mismo día y tal. Entonces, esas 2 estrellas son las 2 más brillantes de Géminis. Para los chinos son el yin y el yang. Son 2 estrellas muy importantes en el cielo. Y entonces, si tú ves la película Cara a Cara de John Travolta, ¿te suena? Y Nicolas Cage, que se cambian la cara y tal. Los malos, ¿te acuerdas los hermanos malos que son gemelos? Se llaman Castor y Pollux también. Y claro, como él es chino, yo entiendo que él está hablando del yin y el yang, pero nos lo está diciendo a los occidentales en nuestro idioma, ¿no? Y de hecho, fíjate que el bueno John Travolta en la peli se llama John Archer, el arquero, que el arquero es Sagitario, ¿no? Sagita es flecha y es el arquero. Entonces, siempre hay relación,
pero no es tan evidente como entre un griego y un romano, que es prácticamente un calco, ¿no? Tú siempre puedes encontrar cosas, pero encontrarías más con hindúes que con chinos. Es inabarcable, ¿verdad? La mitología y todo esto es inabarcable. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes, Damián. Soy Maripaz. Yo estoy seguro de que tú sabes mucho de mitología por los gestos que hacías mientras yo hablaba. Sí, un Ya, poquito. Sí. Mira, mi pregunta más que de mitología es de curiosidad, una curiosidad que tengo. De todo lo que has escrito y has investigado sobre mitología, puesto que eres profano o eras, ya no te voy a decir eres, tengo que hablar en pasado, eras profano en todo este tema, ¿cuál ha sido el capítulo que más te ha llamado la atención o que más te ha impactado investigar sobre él? ¿Y cuál es el que más has disfrutado? A ver, el que más he disfrutado ha sido el capítulo en el que enseño trucos para aprender a mirar el cielo fácilmente. Diseñar un método lógico, sencillo, útil, que te sirva para tumbarte en el suelo en verano, mirar el cielo y cantar las estrellas y que tenga sentido. Es decir, eso no está hecho al azar, eso lo hace Ptolomeo en su día con la intención de que sea lo más sencillo posible y lo más bonito posible. Y lo consigue, es fantástico. Tiene algunos fallos también, que también se podrían corregir, pero la verdad es que es maravilloso lo que hace, ¿no? Y entonces mola poder aprenderlo, es muy sencillo. En este capítulo aquí veréis que os voy a contar, pues eso, todo el tema de las constelaciones, la historia, cada constelación es un mito. Entonces lo normal es que sea o Zeus, la estrella es o Zeus, o es un hijo de Zeus, es lo normal, o algo derivado de una historia de un hijo de Zeus, que es lo habitual. Entonces, con un par de trucos bastante sencillos, la movida es que si tú localizas las fáciles, básicamente el sistema consiste en que tú vas a localizar la Osa Mayor, facilísima, el Cisne, que es facilísima también, es una cruz que hay en el norte en verano, la ves aquí, es que está siempre arriba en lo alto, y entonces ¿qué pasa? Que localizando 3 o 4, con las historias, tú te vas a acordar de que, mira, el cisne vuela hacia el águila, porque el cisne es Zeus y el águila también es Zeus cuando rapta a Ganímedes, ¿no? Entonces van a chocar entre sí, están los dos en la Vía Láctea. Entonces tú ya encuentras la Vía Láctea y te haces un orden lógico en la Vía Láctea de que, mira, aquí al principio está el mito de Perseo, con lo cual te vas a encontrar a todos los personajes del mito de Perseo, a tal, ¿no? Tienes a todos puestos aquí. Luego tienes aquí el cisne, tal. Luego en su ala izquierda tiene la lira. La lira la está intentando coger Hércules aquí y entonces tira hacia atrás la corona boreal y con eso, que la pelea con esos tres. Y de esa manera yo me lo he aprendido muy fácilmente y ahora te puedo cantar el cielo porque tengo como una regla mnemotécnica no solo sencilla, sino bonita. Es decir, que mola cuando la cantas, ¿no? Y entonces es muy chulo, pues eso, en vez de ver la tele en verano, pues haces esto con tus sobris y joder, yo es la parte que más estoy disfrutando, entender el cielo, la verdad que es muy bonito. Pues muy bien, muchas gracias. Nada. Bravo. Gracias. Venga, animaros. ¿Queréis que se vaya ya, Damián? Ya me quedo lo que queráis, ¿eh? Antes de que suene la sirena. Bueno, no sé si sabéis, si queréis te sigo contestando a esta pregunta, que el zodíaco se ha cambiado. No sé si estáis informados, pero esto es una movida muy gordísima. Seáis el signo de zodíaco que seáis, ya no lo sois. Se ha cambiado. Y esto es una cosa increíble, pero claro, el zodíaco normalmente la gente no entiende bien a qué responde. ¿Por qué soy Géminis? ¿Por qué soy Cáncer? ¿Por qué soy Virgo? Estas son constelaciones del cielo. Tienen su propio mito, igual que todas las demás, pero en principio tienen una correlación que es que en general suelen ser animales. De hecho, zodíaco es como si fuera zoológico, ¿no? Es el círculo de los animales, aunque luego tienes Libra, por ejemplo. Lo que pasa es que hubo cambios en su día, entre ellos por culpa, como siempre, de Julio César, que se quiso poner una, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que esas constelaciones son especiales por una razón, porque tú puedes haber elegido otras, ¿no? Sin embargo, hay 12 a las que hemos elegido especiales, que son las constelaciones que están a la altura del plano de la eclíptica, ¿vale? Es decir, la elipse que nosotros trazamos alrededor del Sol, si tú tiras un plano y tú coges las constelaciones que van quedando justo a esa altura, tienes 12 constelaciones. Esas 12 constelaciones, bueno, en realidad son 14, pero bueno, hemos elegido 12, que es lo lógico por los números, y entonces tú lo que vas a hacer es que el día que tú naces,
Tú tienes la Tierra aquí, tienes el Sol allí, la constelación que te queda en el plano de la eclíptica detrás, esa es la constelación del zodiaco que tú vas a ser. Pues eres Cáncer, Géminis, lo que te vaya tocando. Pero ¿qué ocurre? Que se ha cambiado. Tú ahora mismo, cuando realmente, hoy por hoy, tú estás detrás, tú estás viendo qué hay detrás del Sol, ya no está Cáncer, ahora está Géminis. Se ha cambiado. ¿Por qué? Porque existe en la Tierra un movimiento que no enseñan en el colegio, que es el movimiento de precesión. Que esto es la hostia. O sea, todo el mundo sabe que hacemos el movimiento de rotación, el movimiento de traslación, que el eje de la Tierra está inclinado, ¿no? ¿Está inclinado con respecto a qué? Está inclinado con respecto al plano de la eclíptica, ¿vale? Es decir, ese plano que estamos, el Sol, la Tierra, nosotros no tenemos el ecuador clavado con ese plano imaginario, sino que lo tenemos inclinado. Y entonces, ese eje de la Tierra está siempre apuntando al mismo sitio. Aunque nosotros giremos, está siempre apuntando al mismo sitio. ¿A dónde? ¿Sabéis? Apunta a una estrella en concreto. Efectivamente, efectivamente. Apunta a la estrella del norte, a Polaris, que está efectivamente está en la osa polar. Entonces, en la osa menor concretamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando mires el cielo hay una estrella fija, con lo cual, si te fijas en la estrella del norte, ¿por qué es del norte? Porque, claro, el eje de la Tierra de sur a norte te está apuntando exactamente a esa estrella. Entonces, si tú caminas hacia esa estrella, al final vas a llegar al polo norte, porque es esa dirección. Con lo cual, vale, dicho esto, ahora, ese eje de la Tierra que se supone que es fijo y que no cambia nunca cuando nosotros vamos girando así, en realidad sí que cambia y hace un movimiento que se llama de precesión. Va en el sentido contrario al de la rotación de la Tierra, pero va muy despacio, ¿vale? Es súper lento y tarda en hacer su propio ciclo 25.800 años. Con lo cual, imagínate lo que tarda. A nosotros nos sirve la estrella de norte de referencia de sobra. Nos vamos a morir y va a seguir siendo esa. Pero en el futuro será otra. Va a ir cambiando de estrella. Dime. Ahora voy a ir, espera, que voy para allá. Solo por añadir un dato del mundo de la astrología, cuando uno nace que dice que tiene los planetas alineados o que afectan, el efecto gravitatorio del ginecólogo es mayor que el de cualquier planeta, aplicando las leyes de Newton. Así que depende de qué ginecólogo o matrona te haya asistido, tiene más efecto sobre tu personalidad, si eso fuera verdad, que el planeta donde esté a la distancia. No, si es que siempre vienen los científicos a chafarnos la realidad, macho. ¿Tu nombre? Pablo. Es que mi cuestión es que como la rotación va a la Tierra en una dirección y la de precisión la va en sentido contrario, estará que la Tierra se pare algún día, ¿no? Muy buena pregunta. Entonces hará que un lado siempre del Sol y el otro no, y el otro nunca dé la luz. A ver, podría ser, efectivamente, pero tú piensas que esto es como una peonza. Es decir, tú tiras la peonza y gira, y de hecho le pasa lo mismo a la Tierra. Yo no sé si ese movimiento va a frenar la Tierra, la verdad es que no tengo ni pajolera idea. De hecho, que yo sepa, no se frena. Pero si llega a pasar, lo bueno es que será dentro de 10.000 millones de años, así que no va a pasar nada. Pero no lo sé, no te sé contestar a esa pregunta, la verdad. Hay que dar siempre en ciencia 10.000 millones de años más menos uno. Más menos uno. Más menos uno. Sí. Más menos Como el uno. chiste que dice. Hay que poner la incertidumbre. El Sol se apagará dentro de 10 billones de años. Dice, perdone, ¿ha dicho billones o millones? Dice, no, billones. Dice, menos mal. Bueno, the last question. Tenemos tiempo para the last question. Ah, bueno, perdona, acabo lo de antes. Eso provoca que la posición del Sol, ese giro, va haciendo que muy lentamente el Sol vaya cayendo en otro punto con respecto a la constelación que hay detrás. Y por eso se han cambiado los signos del zodiaco. Así que si queréis saber qué signo del zodiaco sois, compraros a My God, que es buenísimo. Venga, última pregunta. Aquí hay tiempo. Y si no, ya cerramos. Pues mira, no te puedo regalar este, pero está baratísimo, ¿eh? Si no, bájatelo online, no me da igual que lo piratees. Tú piratea lo que me da igual. Sí, yo te lo firmo, claro que sí. Yo con que te lo leas. ¿No hay preguntas? ¿Me siento? Sí, hombre, ahora Terminamos el ciclo. Bueno, Damián, maravilloso. Ha pasado volando el tiempo, estamos ya Sí, no, le hemos dado duro, la verdad. Ha sido tremendo. Bueno, ya para terminar, Damián, pues muchas gracias por venir lo primero, ¿no? Y gracias por contarnos
porque estaba por allí y hay una chica que me dice, pero esto es maravilloso, esto qué bien se expresa, qué locura. Digo, pues muchas gracias. O sea, mucha gente te ha descubierto, yo también, te hemos descubierto una faceta que transmites una pasión de una manera que nos has dejado pues encantados. Muchas gracias, te lo y has agradezco. dado en el clavo de lo que es contar historias. Hay un área en el cerebro, en el córtex, que se llama 55B, un área en el mapa cerebral, que cuando una persona escucha una historia y, por ejemplo, se analiza dentro de, pues, de técnicas por imagen del cerebro, se analiza lo que está pasando en el cerebro de una persona que escucha una historia. Cuando escuchamos una historia, se ve en las técnicas de imagen de la neurociencia asociada a la imagen de actividad cerebral, pues se ve como si fueran fuegos artificiales. Y esto pues lo vivían nuestros antiguos, cuando no tenían Netflix y tenían ahí ese tapiz en el cielo, cuando no había contaminación lumínica, se inventaban esas historias, hacían descender a esos héroes, esos mitos se iban cambiando, eso se va contando, al final era la vida, si os dais cuenta, eso es, todas las historias hasta que has leído tú, que leemos en la mitología clásica, son historias modernas. Tanto que hablamos de clásico, es lo que está pasando ahora, si miramos para atrás, y pasaba lo mismo, es igual de divertido. Siempre es igual, sí, esto es un ciclo. Es lo mismo, se repite. Y parece ser que nosotros, el ser humano, pues tiene una especial, eso ya lo sabemos, ¿no?, de modo empírico, pero ya de modo científico se ve que hay una especial predisposición a que nos guste esto, las historias. Nos quedamos fascinados cuando alguien cuenta una historia que sea atrayente. Y si la cuentas bien, como es tu caso, pues chapó. Y creo que nuestro 55B esta tarde ha estado pues en plena actividad. Muchas gracias. Yo espero que tú des muchas de estas, porque este hombre sabe 100 veces más que yo. O sea, que... Me pondré un pinganillo, porque algún día... No, a mí me ha dejado loco este hombre, es un genio. Así que exprimirle, que mola. Me conocen, muchos de aquí son público ya Sí, cautivo aquí de la Biblioteca Regional. Pues cierra tú. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos. Ha sido un gustazo poder hablar de este tema porque no es lo normal. Realmente, ¿quieres que te cuente mitología? Que te calles, pesado. Nada más que a mi sobrino y a vosotros. Así que nada, ha sido un placer. Y cualquier cosa, si leéis el libro y queréis consultarme lo que sea, o oye, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas del otro? Me podéis hablar por Instagram, que estoy siempre disponible y encantado de hablar con vosotros del tema. ¿Vale? Así que nada, gracias mil. Muchas gracias por venir. Y gracias a la Biblioteca Regional, por traerte al Comité Comicteca. Bueno, no lo he dicho, de verdad. Gracias a todos, a vosotros los técnicos, a vosotros por traerme, es una maravilla. Y además me habéis tratado de maravilla. Me he sentido de verdad súper bien acogido. Muchísimas gracias por todo. Te traeré a mi ciclo de ciencia algún día, porque explicas cosas muy chulas y algo haremos. Genial, Te yo tengo ya encantado de fichado. volver. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias, de verdad.